noches para todos aquellos televidentes que nos están visualizando el día de hoy aquí en Mundo Multipolar. Este es un programa especial que vamos a hacer con el maestro Javier Herrera y vamos a hablar acerca de la relación entre el Fondo Monetario Internacional y Argentina. En esta situación, es una cuestión un poco complicada, puesto que actualmente Argentina ha tenido dos rescates financieros por parte del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el comprender la situación de esta relación y de estos rescates financieros posiblemente sea muy compleja y en algunos casos incomprensible de entender. En esa situación vamos a ir desde lo más básico hasta ya el caso concreto entre el fondo y Argentina para poder saber cuáles han sido las ventajas, desventajas o bien el escenario actual que presenta este país y por lo tanto ver si es que en dado caso México también pudiera tener un problema o no con este organismo a nivel internacional. Primeramente voy a saludar a mi amigo Javier. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Para mí siempre es un gran gusto que me abras las puertas. Yo creo que para todo economista que se considera heterodoxo es muy grato que le abran las puertas, que tenga estos espacios donde pueda hablar con la gente, donde puedan emitir sus preguntas y donde pueda explicar temas tan bonitos, tan complejos, aterrizarlo para todo el mundo y divulgar una perspectiva alternativa a la que se tiene generalmente en las universidades o en los noticieros o incluso en las redes sociales actualmente. Perfecto. Bien, bueno, por todos es conocido que Javier ya es un viejo amigo. Actualmente él es economista por maestría, tuvo el grado en honores para su tesis de maestría, entonces pues es alguien que literalmente se ha esforzado y que conoce acerca de los temas económicos a nivel mundial. Perfecto. La primera pregunta que te plantearé, Javier, sería: si estamos hablando del Fondo Monetario Internacional con Argentina, primero deberíamos saber quiénes son o qué hacen o cómo se crea el Fondo Monetario Internacional, puesto que muchos de los televidentes que nos están visualizando probablemente no sepan, para empezar, qué es el Fondo Monetario Internacional. Así es, y hay mucha desinformación, ¿no? Incluso yo cuando llegué a saber del Fondo Monetario Internacional empecé a estudiar tantas cosas y en muchas ocasiones parece que hay un sinónimo entre mal gobierno, mal conducción, malas políticas, diablo, Satanás y Fondo Monetario Internacional. Oh, mucha gente, muchos de los televidentes, muchas personas tienen una mala visión acerca de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Quizás pueda calmar esas perspectivas. Y ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? Vamos desde lo más simple. El Fondo Monetario Internacional es una institución internacional cuya finalidad es la cooperación internacional, fomentar el crecimiento estable entre las naciones, fomentar el desarrollo de las naciones y sobre todo también fomentar las buenas políticas que den confianza para los inversionistas. Eso es sobre todo uno de los objetivos más grandes del Fondo Monetario Internacional, fomentar la confianza de las personas, porque unas buenas inversiones nos dicen qué tanto debemos de mover y la inversión es el motor que conduce a toda buena economía. Y todos estos objetivos se hacen sobre una línea de economía ortodoxa, no cualquiera puede plantear cualquier alternativa. Ellos tienen bien demarcados sus lineamientos, sus objetivos y sobre desde qué ejes hacerlos, ¿no? Entonces, en ese sentido es algo rígido, algo estricto, y de ahí que tiene tan mal aspecto, ¿no? A veces no nos simpatizan las cosas que son un poco lineales, un poco cuadradas, ¿no? Ok, en esta parte también es conocido que el Fondo Monetario Internacional fue uno de los organismos internacionales que se crea con los acuerdos de Bretton Woods, entre otros organismos. Estos acuerdos en realidad fueron y finalizaron prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, y con ella se logró crear una forma de visión del mundo, sobre todo en las cuestiones económicas para todos los países.
Ahora, bien, sobre esta parte, bien, ya sabemos entonces qué es el Fondo Monetario Internacional, y entonces plantearemos una de las segundas preguntas. Específicamente, ¿cómo se funda? A lo mejor, ¿cuáles son algunos de los estatutos? Bueno, tú sabes más acerca de eso. Explícanos. Bien, ¿cómo se funda? Como bien lo dijiste, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial ya había ganado el frente de Rusia, ya habían invadido los aliados y cada vez se estaban acercando más a los nazis, ¿no? Entonces se acercaba, sí, un nuevo orden político, y junto con el orden político, siempre, aunque no lo queramos y aunque muchos se resistan, están unidas las condiciones económicas. A veces lo económico condiciona lo político y luego lo político es lo que condiciona lo económico. Este fue el caso, ¿no? Nace Bretton Woods, se reúnen en Bretton Woods, sí, y ahí en Bretton Woods pasan cosas fenomenales, y hay grandes oportunidades que se le fueron de las manos al mundo en aquel entonces, ¿no? De Bretton Woods sale Banco Mundial, sale Fondo Monetario Internacional, Okay. ahí sale esa institución, y pasa algo, se le pasa una gran oportunidad al mundo, que es perder una especie de mecanismo de reciclaje de excedentes internacionales, Okay. ¿no? Eso es la gran oportunidad que se le fue a todo el mundo, a toda la economía mundial, y algo que al no contemplarse es algo que trae muchos problemas y muchas desventajas para la economía mundial. Sí, hay quienes nos dicen, ¿saben qué? Y sí sucedió así. ¿Saben qué? Estados Unidos se puso en una mejor posición, una posición ventajosa, sacó provecho de Bretton Woods. Sí, es cierto. Okay. Y ahí también se puso su propia soga. En esa parte, entonces, de acuerdo a lo que nos comentas, explícanos cómo es que él saca mayor ventaja en el fondo. ¿Cómo es que este país tiene mayor ventaja que los demás países? Pues bueno, la gran ventaja está en plantear una divisa dominante y una divisa sobre la cual se hagan las transacciones alrededor del mundo. La gran oportunidad la planteó John Maynard Keynes. Él planteó que en todo el mundo se manejara una moneda global, una moneda que no fuera de un solo país, y esto podría traer una gran ventaja, ya que los superávits que tuviera algún país podían ser aprovechados por países deficitarios. Y una vez que estos crecieran económicamente y se pudieran desarrollar, mandaban sus superávits a otros países deficitarios, haciendo una cadena de reciclaje de superávits que mantenía sana y estable la economía global. Pero solamente era posible si se tenía una moneda mundial. Como triunfó el dólar, como se impuso la política americana sobre Bretton Woods, esto no fue posible, haciendo que cada vez que se hiciera una transacción en el mundo, se causara un déficit de dólares. Y entonces esto hacía que la cuenta corriente de Estados Unidos fuera deficitaria, al mismo tiempo que su déficit, al mismo tiempo causaba un déficit fiscal. Okay. Causaba déficits gemelos que todo el tiempo tenían que ser alimentados con los superávits del resto del mundo. En ese sentido, prácticamente entonces quien logra la hegemonía con esta creación de organismos y con la nueva política, pues son los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Así es. Su moneda impera, su moneda manda, todos se la demandan, todos se encuentran subordinados hacia los Estados Unidos, pero esto trae también la soga pone las bases de su propia destrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque le crea superávits que continuamente tiene que estar alimentando. Y cuando las naciones que está ayudando, ¿no? Ayudando en teoría, salen de ser deficitarias y se convierten en naciones prósperas, la balanza cambia. El superavitario se convierte en deficitario y entonces comienza una guerra de divisas, ¿no? Esta es una de las grandes tragedias que salen cuando Bretton Woods se viene para abajo en los años 70. Ok, entonces podremos llegar a una conclusión. Bretton Woods y la creación del Fondo Monetario Internacional
tiene por ahí de los años 40 y de acuerdo a lo que nos comentas, en los 70 esto finaliza. Sí, Estos una acuerdos vigencia de finalizan. 30 años. Ok, sin embargo, el Fondo Monetario Internacional continuó funciones, ¿no? Es decir, Así después de es. los 70 continuó funciones hasta la actualidad. Tal vez te preguntaría que nos explicaras si ha cambiado su funcionamiento o cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora este Fondo Monetario Internacional. Claro que sí, mira. Hay un autor que se llama Yanis Varoufakis, ¿no? Él nos describe bien esta evolución de este orden económico mundial. Y él menciona como una especie de metáfora, ¿no? Okay. Este orden económico que alimenta un déficit de un solo país, un déficit gemelo de un gran país, lo alimenta continuamente de los capitales mundiales, ¿no? Hace una metáfora respecto de un minotauro, el minotauro, la leyenda del minotauro, al cual alimenta, ¿no? Y entonces él llama a este orden económico el minotauro global. Okay. Y a una de las doncellas que les llevan sacrificios le llama, bueno, le llama el Fondo Monetario Internacional. Entonces, él lo identifica como un gestor de estos capitales hacia esos déficits gemelos, hacia este nuevo orden económico mundial. Entonces, funciona así como para este autor, funciona como un gestor de esos capitales. Perfecto. ¿No? ¿Y cómo se lleva a cabo esa gestión? Primero, ¿no? Debes de estar dentro del Fondo Monetario Internacional. ¿Y de qué depende que estés dentro del Fondo Monetario Internacional? ¿No? Que llegues, ok, y vamos a ver. Vamos a ver. En el fondo, todos, es un fondo, válgame la redundancia, todos los países que están ahí cooperando llegan con su cooperación. Uh-huh. ¿Y de qué depende esa cooperación? Del tamaño de tu economía, del tamaño de tu PIB, de la relación de tu inflación, de tus indicadores macroeconómicos. Macroeconómicos, defínenos este término que, bueno, tal vez las personas que nos están viendo no estén muy familiarizados. ¿Qué es macroeconomía y qué es microeconomía? Sí, la economía se divide en dos grandes esferas de estudio. Estudiar, ¿no?, a la economía de un país como el agregado, como la suma de todas las actividades que se hacen en sus estados, en todas sus entidades federativas, sumas todo eso, Okay. y eso va a ser la macroeconomía a nivel país, a nivel internacional. Eso es la macroeconomía. Es decir, altos capitales. ¿Sí? Y cuando tú estudias a la economía desde el punto de vista de la empresa individual, desde el punto de vista de una industria, ¿no?, a nivel industrial, tú ya estás estudiando microeconomía. O sea, en términos Una prácticos, parece ser la suma de la otra. ok, fíjate, eso es algo importante. Pero de acuerdo a lo que nos comentas, entonces la macroeconomía es mucho capital, porque se ve a nivel país y a nivel país. Relaciones internacionales. Y la microeconomía, si es a nivel empresa, es decir, pues donde estamos nosotros, ¿no? Así Donde es. la mayoría de los empleos se logran generar, ¿no? Es Micro, pequeñas, medianas empresas, e incluso grandes empresas, pero viéndolas nada más una sola, o como un oligopolio, o como un monopolio. Okay. Perfecto. Bueno, eso es muy importante que nos vayas aclarando esas cuestiones. Bueno, entonces la participación en el fondo depende de las macroeconomías por sus aportaciones y de sus productos internos brutos. Bueno, tal vez acláranos también qué es un Producto Interno Bruto de un país. El Producto Interno Bruto es la suma de todos los bienes y servicios que se dan dentro de un país. ¿Ok? Eso es. Esto puede ser calculado a través de una suma entre su consumo, las inversiones, el gasto gubernamental y la diferencia entre sus exportaciones y sus importaciones. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, bien, fíjate, datos importantes. Bueno, ahora que estamos hablando de fondos y que nos dices que los países que son miembros hacen aportaciones, Así es. también hay una serie de fondos. Hay fondos que se empiezan a generar en este organismo y que, bueno, de alguna forma tienen esta aportación. Ahora, vamos a verlo de una cuestión tal vez un poco genérica. De una empresa hay diferentes fondos, a lo mejor fondos para desastres, fondos de reserva, fondos de capital fijo, de capital variable. En el Fondo Monetario Internacional, ¿qué tipos de fondos existen? Porque tal vez aquí hay una pregunta. Siempre he escuchado de los llamados fondos buitre, pero no entiendo qué es un fondo buitre, pero tampoco sé si existen otros tipos de fondos dentro del Fondo Monetario Internacional. Ok. El Fondo Monetario Internacional es un fondo que crean entre las naciones que hacen el acuerdo para ingresar, ¿ok?
Y ese fondo le va a servir para hacer frente a sus problemas dentro de su balanza de pagos, ¿ok? Para otras cuestiones como llevar a cabo proyectos que incentiven la economía, existe Banco Mundial, ¿no? Para todo lo demás existe Banco Mundial. Okay. Los fondos buitres, y que nos van a que van a servir mucho para explicar esta relación tan tensa entre FMI y Argentina, son fondos privados, ¿no? Estos son fondos públicos porque bien son ¿De los fondos países? donde aporta cada país, ¿no? Okay. Los fondos buitres son fondos privados, Okay. pero tienen la característica de que son algo ventajosos, sacan ventaja de la desgracia de algunos cracks económicos que suceden, ¿no? Entonces, cuando un país entra en crisis, cuando algún país entra en una recesión, cuando algún país le va muy mal, o cuando una gran empresa llega a quebrar, llega a la bancarrota, hacen una venta de activos de emergencia y esta venta de activos deprime los precios de sus activos, ¿no? Los países también bajan de los precios de sus bonos a niveles de 1/10 de lo que costarían normalmente. Entonces estos fondos sacan provecho de esa bajada de precios, adquieren muchos de esos bonos a precios desorbitadamente bajos y después de que el país está recuperando, de que parece que da signos de vida, ¿no? Estos fondos llegan y cobran varias, 10 veces más, 20 veces más el precio del que normalmente costaban. Entonces de eso sacan un rendimiento excesivamente alto, un rendimiento de 40, 80%, de 400, 800% la inversión que hicieron normalmente. Entonces, tienen un alto rendimiento, sí, pero también tienen mucho riesgo, asumen mucho riesgo ya que el país puede ir en bancarrota, el país puede no pagar, no puede declararse en mora, asumen mucho riesgo. Para asumir ese riesgo y asumir este gran problema en el que se han metido, tienen un ejército de buenos abogados y acuden a los paraísos fiscales, ¿no? Para que todo se pueda dar con facilidad. Ok, bueno, tal vez este es un término que, bueno, en mi caso yo no comprendo mucho, seguramente también la audiencia no es muy conocido. ¿Qué es un paraíso fiscal? Te lo pregunto porque hemos visto muchas noticias, los Panama Papers en paraísos fiscales y las Islas Bahamas, las cuentas en Suiza, bueno, pero todos hablan de paraísos fiscales, pero tal vez no comprendemos mucho qué es este término. ¿Qué es un paraíso fiscal? Es una región geográfica, una región con sus fronteras políticas bien delimitadas, donde se dan muchas facilidades para no pagar impuestos, en pocas palabras, ¿no? Impuestos, tú trabajas, tú tienes una parte de tus ahorros, tú tienes tus bienes y por ellos pues el país en el que tú estés te va a cobrar una cierta cantidad. Todo depende de las políticas impositivas de tu país. Okay. Lo que hacen muchas personas es enviar estos ahorros, este capital que tienen hacia esas fronteras, donde hay mucho secreto en cuanto al tamaño de los ahorros que ellos tienen. Okay. Y ellos no le cobran la cantidad que le cobrarían normalmente en sus países. Okay. Así, y de esta manera esos países o esos pequeños lugares se ven beneficiados, ya que causan una derrama económica mejor de la que tendrían, ¿no? Si no tuvieran estas reglas, ¿no? Estas políticas impositivas. Perfecto. Entonces, y los demás pues salen ventajosos, ya que de perder 20, 40%, 30% de sus impuestos, pierden una cantidad muy mínima en estos lugares. Entonces lo que sucede con ellos es que tratan de tener estas cuentas para pagar menos impuestos y de alguna manera seguir acrecentando esos capitales. Así es. Y los países donde los tienen, lo que hacen es, bueno, cobran un pequeño impuesto, pero eso implica también un ingreso para los estados, ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, eso es algo muy importante que nos acabas de aclarar, esos llamados paraísos fiscales. Entonces, estos fondos privados y estos fondos buitres, en realidad, prácticamente lo que hacen es aprovecharse de la necesidad de pobreza de otros países, ¿es correcto? Así es. ¿Y por qué viene a mención junto con el Fondo Monetario Internacional? Porque estos fondos buitres
son los que surgieron a raíz de la crisis de 2001 en Argentina, ¿no? Ah, Entonces se aprovecharon de las condiciones económicas que tenía Argentina en el 2001 y están haciendo presión, una vez que se dio su recuperación, han estado ejerciendo presión sobre los gobiernos argentinos, ¿no? Ejercieron presión sobre los Kirchner y lo que hicieron ahora fue apoyar la candidatura de Macri ok. bajo la promesa de que él guiaría su economía con el compromiso de apoyar y saldar las deudas que se hicieron con las que se hicieron estos fondos buitres. Ah, perfecto. Bueno, entonces en esa situación, bueno, entonces Argentina tal vez diríamos que ha sido golpeado muy fuertemente por las políticas del Fondo Monetario Internacional. Tú nos mencionaste hace un ratito una fecha, 2001, cuando viene este rescate. Recientemente también acaban de tener otro rescate y si mi memoria no me falla, por ahí de los años 70 también, cuando se implementa el neoliberalismo, hay un golpe de estado también en Argentina que provoca también una desestabilización económica en el país. Entonces Argentina podremos decir que ha sido golpeado económicamente de muchas décadas y en varias ocasiones, ¿no? Ahora, tal vez te preguntaría aquí, ¿qué fue lo que generó que Argentina tuviera esos déficits? O sea, ¿por qué económicamente le fue mal y por qué necesitó de sus fondos buitres para que lo rescataran? Muy bien. Lo que sucede, lo que se tiene en Argentina es una larga historia de grandes golpes. Desde el 58 acuden a Fondo Monetario Internacional, en los 70 también acuden a Fondo Monetario Internacional, 82 acuden a Fondo Monetario Internacional, en el 89 también, en el 2001 también, ¿no? Siempre se han tenido y siempre ha resultado lo mismo, ¿no? Llegan para rescatarlos de una crisis y terminan, o de una recesión, o de una situación muy inestable, y termina yéndoles peor, ¿no? Entonces, lo que sucede es que sí, mencionaste las dictaduras, ¿no? Llegan las dictaduras y las dictaduras se llevan muy bien con estos sistemas neoliberales. ¿Por qué? Porque las políticas neoliberales tienen un castigo muy grande hacia las comunidades, bajos salarios, mucho desempleo, mucha desigualdad y todo ese descontento social. Todo eso solamente puede ser controlado mediante la fuerza, mediante el uso de la fuerza. Entonces, aquí hay una relación importante. Probablemente muchos de nosotros estudiamos los fenómenos en los diferentes países de manera aislada. La cuestión legal, la cuestión económica y a lo mejor la cuestión del uso de la fuerza. Pero por lo que nos estás comentando, estas tres, con los rescates del fondo o con la actuación del fondo, siempre van de la mano. Así es algo con lo que muchos heterodoxos estamos muy descontentos, ¿no? con aquello. ¿Por qué? Porque vemos de manera aislada a las ciencias y aparte de aislar las ciencias, también aíslas a los países y aíslas sus problemas económicos. Tú tienes que verlos como un todo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en México, 1994? México 1994 entra en una crisis, ¿no? El fenómeno tequila. El efecto tequila. Y el efecto tequila se va hacia Brasil, de ahí se contagia a los países asiáticos, de los países asiáticos a Rusia, regresa como una recesión en el 2001 y esa recesión en el 2001 de la burbuja.com tiene efectos sobre Argentina. ¿Cómo? Alzando las tasas de interés. Entonces, bajo el liberalismo que se estaba manejando desde la dictadura y que se intensifica con Menem, ese liberalismo causa la apertura de los capitales. Suben las tasas de interés en los Estados Unidos, hay una mejor ganancia de los capitales en los Estados Unidos, huyen los capitales de Argentina y las cosas se agravan muchísimo para Argentina. Es más, si mi memoria no me falla, creo que fue tanto el problema de la escasez de capitales en Argentina que incluso los propios argentinos no podían sacar, creo que cierta cantidad del banco. El corralito, ¿no? El corralito, ¿por qué? Porque se dio la desbandada tan grande, lo llaman en inglés el sudden stop tan grande que pusieron el famoso corralito, ¿no? El corralito. Acuden también en ese año el Fondo Monetario Internacional
sus políticas son sumamente agresivas, también la manera de cobrar también es muy agresivo para un país que ya venía castigado y nuevamente se suscita una crisis. Perfecto. Bien, entonces es algo, como bien lo dices, yo también lo considero así, van de la mano estas ciencias, ¿no? De acuerdo a tu perspectiva y por lo que nos acabas de comentar, tal vez no es bueno verlas aisladamente, sino que una es consecuencia de la otra o bien actúan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en esa parte es importante. Bien, entonces, si el fondo ha rescatado tantas veces a Argentina, nos dices que desde los años 50, 70, 80, 2000, ahorita otra vez lo acaban de rescatar. Así es. ¿El actual presidente quién es? Y sobre todo, ¿cómo van las políticas o las acciones que ha tomado este gobierno argentino para actuar con la cuestión del fondo? Porque habría que recordar algo, como tú nos dices, si son préstamos que se otorgan, tarde o temprano tienes que pagarlos, ¿no? Así es. ¿Cuáles son esos resultados del actual presidente Macri? Ok, el PIB per cápita, que es de lo que hablé hace un momento, la suma de todos los bienes y servicios del país, Okay. pero dividido entre los habitantes que hay dentro del país, como qué toca, ¿no? ¿Qué tanto le toca a los ciudadanos? El PIB per cápita ha bajado, la inflación pasó de un 20 a un 34%, tiene un de 34, no, incluso más, creo que 43%, 43%, digo porque he revisado las estadísticas y van subiendo, van empeorando cada mes, ¿no? Algunas cada semana. El tipo de cambio de los dólares y el peso se ha disparado también. Peso argentino, del peso argentino, ¿qué ha sucedido? Hace unos meses me encontré un paper muy bueno, estaba alrededor de los 34 pesos por dólar. Estaba hablando en la mañana con un politólogo, se encuentra en los 58 pesos por dólares. Y ahorita, en la mañana, ¿no? Él habrá revisado hace una semana las estadísticas. Ahora lo revisé antes de venir para acá, se encuentra alrededor de los 66 pesos por dólar. 66 pesos argentinos por dólar. Entonces tienes un país con mucha inflación, con devaluación de moneda. una devaluación de moneda muy alta, con un per cápita que se ha contraído, con también en lo que sí se han sacado relativamente un avance es en aminorar el déficit fiscal, ¿no? Explícanos qué es eso. El déficit fiscal. El déficit fiscal es simple y sencillamente aquello que cobra como impuestos el gobierno, y ese hueco que no se logra llenar es el déficit, ¿no? El déficit de sus impuestos, aquello que le falta de sus impuestos. Eso sí ha bajado, pero hay una deuda que ha ido incrementando, ¿no? La deuda total, la deuda pública total, esa ha ido aumentando. ¿Pero por qué ha ido aumentando? Porque han tenido que pagar mucho a los fondos buitres. A estos fondos que es como yo te presto, no te preocupes, pero al final te cobro tanto de interés que yo sé que son impagables, ¿no? Sí. En derecho, fíjate que esta figura, y aquí tal vez haríamos un paréntesis y te preguntaría tu perspectiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuestiones mercantiles ha establecido que el cobrar intereses excesivos se llama usura. La usura ahora en el actual Código Penal está tipificado como un delito. La gente puede ir a la cárcel por cobrar intereses excesivos. La pregunta es, si esto se hace a nivel Estado, por lo menos en México, porque así lo ha manifestado la Corte y así está el Código Penal, ¿por qué crees tú que no es aplicable con estos organismos internacionales que cobran, como nos dices en estos fondos buitres, intereses extremadamente grandes, ¿no? Y que hace que los países pues nunca puedan pagar esos fondos, ¿no? Así es. Todo depende del tamaño de quien, de mi opinión, del tamaño de quien está escribiendo las leyes. Okay. En este caso, quienes escriben las leyes, esas leyes internacionales bajo las cuales se rige el Fondo Monetario Internacional, esas leyes no las escriben los afectados. Esas leyes las escriben quienes están viéndose beneficiados, quien desde un principio aclaró cómo se iba a conducir Bretton Woods, y que una vez que cayó Bretton Woods dijo, bueno, este es el nuevo orden que tomaremos después de Bretton Woods, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, y hay unos contrastes tan grandes que dices, oye, estamos haciendo leyes que están protegiendo a la gente, que avanzan de esta manera y se están haciendo a nivel micro, se están llevando bien, hay avances,
Pero a nivel macroeconómico, ¿qué está pasando, no? Hay algo que nosotros en la economía conocemos como el riesgo moral y la selección adversa, Okay. ¿no? Entonces, cuando tú vas a comprar un carro, ¿no? Cuando tú compras un carro, dices, alguien te lo deja muy barato y dices, seguramente tiene algún desperfecto, no confías en él, ¿no? Y entonces dices, voy a bajar el precio, ¿no? O donde más hay riesgo moral y selección adversa. Cuando tú compras algún seguro, dices, soy joven, soy saludable, pues vamos a cobrar una prima baja. No, ¿sabes qué? Este otro cliente es muy enfermizo, está muy viejo, le vamos a comprar una prima más alta, ¿no? Porque puede ser que la persona que acude hacia el seguro sea la causante del problema, ¿no? Ya sea por su salud o porque él mismo se ocasiona el problema, ¿no? Y entonces le cobras, ¿no? Respecto del riesgo o de lo que ha hecho, ¿no? Si no tiene un buen historial crediticio, Okay. le cobras una prima respecto del riesgo. En el caso de los países o en el caso a niveles internacionales o a niveles de empresas muy grandes o oligopolios de empresas muy grandes, esto no sucede así, ¿no? Ellos cobran lo que quieren. Ellos ocasionan el problema, como los bancos en el 2008 o los bancos en el 94. Ellos ocasionan el problema, gestan el problema, activan la liberalización, activan la entrada de capitales hacia actividades económicas que no son fructíferas, inflan burbujas especulativas, inducen crisis económicas y son rescatados. Y luego de que son rescatados, a través de ellos se les da el apoyo para que la población pueda salir adelante, ¿no? Entonces con ellos no sucede. Y todo, yo diría que es por el hecho de quién tiene más peso para escribir esas leyes. Ok, entonces en esta situación podremos decir algo. Y tal vez esta pregunta me surgió en esta plática. ¿Consideras en realidad que los mandones del mundo son los que tienen el poder? Pero aquí también te haría una pregunta. ¿Quiénes son estas personas que tienen el poder? ¿Son los países, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia o China? ¿O son los banqueros, aquellos que tienen esos capitales, los dueños de las casas de bolsa, etcétera? No sé, ¿qué nos podrías responder? Ahí hay mucha especulación, ¿no? Yo creo que hablaría más como sobre mi opinión, ¿no? ¿Quién tiene eso? Pues es una unión, ¿no? Entre estos capitalistas, ¿no? De los que hablábamos otra vez, de estos capitalistas que tienen grandes industrias y otro tipo de capitalistas que se encargan de gestionar el poder financiero, ¿no? Grandes bancos, que estos dos tipos de capitalistas financieros y capitalistas industriales, son al fin y al cabo los que terminan poniendo políticos o los que terminan convirtiéndose en políticos, pasando por esa puerta giratoria. Un día, en un mandato, en un sexenio, en un cuatrienio, están en una empresa, gestionan con los políticos acerca de políticas públicas en las que se ven favorecidos, ¿no? Un día están ahí. Contratos que son... Entre otro presidente, entre otro alcalde, entre otro gobernador, y ellos, de formar parte de la empresa, ahora están en el gobierno. O al revés, están en el gobierno, gestionan las leyes, hacen política pública. Esta política pública ve favorecida a la empresa y acabando el mandato, ellos pasan por la puerta giratoria y ahora son parte de la empresa como consultores externos que cobran muchísimo. Ok, entonces, de acuerdo a lo que nos dices, pues nosotros estamos en el último escalón de la cadena alimenticia, sí. Económicamente hablando, ¿no? Sí, parece que sí, parece que hay una cadena alimenticia, ¿no? Que depende del tamaño de la economía. Puede ser una economía con un presidente y una población muy patriota, muy resistente, pero depende de mucho el calibre de la economía que tienes, ¿no? Okay. Puede estar en una recesión una economía como la americana o como la alemana, pero el hecho de que esté en recesión no va a dejar que su crecimiento o su bajo crecimiento sea miles o cientos de veces mayor al crecimiento de una nación de tercer mundo, ¿no? Ok, bueno, tal vez otra pregunta que te plantearía ahorita ya en la relación entre Argentina y el fondo y a lo mejor tiene que ver con otros países es, ¿el fondo te pide algo de garantía para otorgarte estos fondos, para poder rescatarte? ¿Te pide algo a cambio? ¿Qué te pide? Sí, el alma. No es cierto. Como había dicho,
todo depende todo empieza con la cuota, ¿no? La cuota que tú pagas dependiendo del tamaño de tu economía, de tus indicadores macroeconómicos. Okay. De ahí lo que se tiene que hacer es, dicen, tenemos problemas en la balanza de pagos, entonces hay que acudir hacia el Fondo Monetario Internacional. Acudimos hacia el fondo porque estamos aportando, Okay. y entonces Fondo Monetario Internacional manda a unos representantes del Fondo Monetario Internacional para redactar una carta de intenciones para solicitar el préstamo, para solicitar la ayuda del fondo, ¿no? Entonces ellos redactan la carta, llega la contestación de Fondo Monetario Internacional, y se tiene que negociar con Fondo Monetario Internacional a través de un plan que se mueva sobre el eje de las políticas que Fondo Monetario Internacional dicta y que promueve, es decir, políticas de economía ortodoxa, porque esto da certeza. Acuérdate, uno de sus lineamientos es dar la certeza y la confianza a sus inversionistas y a los países que están dentro del fondo, ¿no? Entonces, si tú te guías bajo esas políticas, y si tú haces si tú llevas a cabo políticas económicas que determina el Fondo Monetario Internacional, van a dar certidumbre de que vas a salir adelante como país, y saliendo adelante vas a estar en mejores condiciones para poder solventar esta deuda que tienes al pedir parte de ese fondo. ¿De acuerdo? Eso es todo el mecanismo que se tiene. Y como me tardé mucho hablando, sí, de lo que se critica al Fondo Monetario Internacional en el mejor de los casos es que llega tarde, ayuda poco, y su cobranza resulta, y en el momento de cobrar resulta ser peor. ¿Qué sucede si no pagas? Si no pagas, recuerda, estás actualmente en una economía globalizada, en una economía que seguramente para poder acceder a ese fondo, para poder tener ese rescate del Fondo Monetario Internacional, tuviste primero que implementar las políticas dictadas por el fondo. Seguramente hay un incremento excesivo de la liberalización de tus recursos financieros. Entonces, si no pagas, no puedes, debes de darse cuenta, cualquier país que ya está sujeto a las políticas del fondo. Entonces, esta liberalización hace que los capitales se puedan mover con mayor rapidez. Entonces, en el momento en el que aceptas, en el que dices no voy a pagar, tu riesgo país incrementa inmediatamente, y entonces el aflujo de capitales se da, ¿no? Y se da para afuera, ¿no? Esto hace que les salgan los capitales, se va la inversión, levantan el interés en alguna otra parte del mundo, interés que es más jugoso para esos capitales, y se van. Entonces te quedas sin capitales que activen a tu economía. O sea, sin empresas, sin trabajo, sin muchas cosas. También, ¿no? Con inversión extranjera directa. Todo aquello que puede mover a tu inversión se va. Sin inversión, como lo dijimos hace unas semanas, sin inversión tu economía queda muy pausada. Bueno, queda seca. En ese sentido, podríamos decir que vienen las hambrunas, sí, vienen las guerras civiles, y tal vez los derrocamientos de los gobiernos por estas crisis tan grandes que se pueden llegar a sufrir. Así es, sí, los castigos, la gente estás tratando con seres humanos, estás tratando con gente que sufre, ¿no? Que tiene hambre, y entonces ellos no van a tomarse la libertad de estudiar todos los estatutos, cómo fue el acuerdo, no, ellos no van a hacer eso, ¿no? Entonces las personas actúan, y entre más, acaba de salir una crisis, y llevas a cabo políticas agresivas que se ven magnificadas por una parálisis de las inversiones, ¿no? Porque los capitales se fueron. Entonces la gente actúa de manera muy agresiva. Bien, entonces, bueno, tal vez dime si estoy en lo correcto o si lo comprendí mal, pero entonces en economía todo está planeado. Que un país crezca está planeado, que un país tenga crisis está planeado, que un país sea medianamente estable está planeado. ¿Es correcto o estoy en un error? Así es, todo está planeado, todo se lleva a cabo bajo supuestos. Y sí, todo
para todo ello usan modelos econométricos, ¿no? Que hacen pronósticos, sí, todo está planeado. Que resulte el plan es algo muy diferente. Ok, eso es bueno que nos los aclares, ¿no? Es decir, bien, estas personas de grandes capitales diseñan todo, pero de ahí a que se cumpla todavía hay muchas cosas. Sí, que diseñan todo, diseñan los modelos, diseñan lo que se enseña en las universidades. ¿En serio? ¿También hasta con la educación se meten? Sí, todo lo que se enseña en las universidades parece un absoluto. Parece que simplemente te enseñan esto y esto es lo que es en el examen. Si lo contestas, vas a ser un buen economista. Pero si me haces ahí un debate en cuanto a lo que viene en el examen, vas a ser un mal economista, ¿no? Si te sales un poco de la línea, vas a ser un mal economista. Eso es Incluso si llegas a ser académico y propones teorías que vayan en contra del mainstream económico, vas a ser vetado de las revistas indexadas, ¿no? Eso es o sea, te cierran el mundo. En pocas palabras y a esto te refieres cuando usas la palabra ortodoxa. Así es. Es decir, o te alineas, es la o línea, te alineas. Es, ¿no? La línea, es la única, se vende como la única opción. Okay. Pero no es así. Decía un profesor en la Universidad Complutense de Madrid que le propuso un tema a una muchacha acerca de, a una muchacha, a una de sus tesistas, acerca de los resultados de las ayudas del Banco Mundial, ¿no? Hacer modelos sobre si se alcanzaron o no los resultados del Banco Mundial en ciertos casos, ¿no? Y ella dijo, híjole, como que, a ver, ¿qué otro tema me propone, no? Y le propuso, pues vamos a ver una política monetaria alternativa, ¿no? Y dijo, híjole, mejor hacemos otro tema, ¿no? Y dijo, ahora esa muchacha está trabajando en el Banco Mundial. Seguramente con una de estas tesis que yo le propuse, no encontraba trabajo ahí. Bueno, entonces ahí es algo complicado, ¿no? Porque pues si no estás de acuerdo a lo que ellos dicen, trabajamos así como lo comentas para ellos, esa es la verdad, ¿no? Es decir, trabajamos para que ellos se sigan enriqueciendo. Bueno, tal vez finalizaremos con una pregunta que me gustaría que me comentaras, es ¿qué alternativas tiene Argentina? ¿Qué puede hacer Argentina ante esta intervención completa del Fondo Monetario Internacional histórica, ¿no? Desde los 50 hasta la fecha? ¿Qué puede hacer para poder salir de estos rescales, ¿no? Argentina, en estos momentos, ¿qué tiene? Tiene 58.000 millones de dólares en ayuda del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber para Argentina? Una reestructuración de las políticas que está llevando a cabo. Debe de reestructurar esas políticas económicas bajo los lineamientos del Banco Mundial, que sigue con eso. Que hay bajo esas condiciones que le ha impuesto en este rescate, en estos préstamos que se han dado en los últimos meses, es baja recortes salariales, recortes de los empleos que se encuentran dentro de las oficinas de gobierno, incluso también dentro de las empresas, controlar la inflación, ¿no? Pero ahí con la inflación y el tipo de cambio a través de esta liberalización que llevan a cabo, es complicado, un círculo vicioso, un feedback que no aumenta. Si tú ves cómo se ha comportado la inflación, el tipo de cambio y la inflación en Argentina en los últimos meses, los dos están jalando. Alza uno y salza el otro, salza uno y salza el otro. No debería ser así todo el tiempo, no debería ser así, pero así está pasando con estos dos, ¿no? ¿Qué más está pasando? Entonces, le van a imponer, propusieron políticas que van a minorar el gasto gubernamental, ¿no? Políticas de liberalización que en cualquier momento hacen que los capitales se vayan fuera de Argentina, ¿no? Entonces se baja la inversión también. Las personas, al ver castigado tanto su bolsillo, se baja su consumo. Esto va a deprimir mucho la demanda agregada y seguramente no va a alcanzar los objetivos para poder pagar. ¿Qué pasa? El señor Macri tiene el préstamo, tiene el respaldo del Fondo Monetario Internacional, porque después de todo, diremos mucho en este programa, pero se ve muy bonito que alguien se sienta a negociar con organismos internacionales, ¿no? Eso se ve muy bonito, entonces tiene ese respaldo. Él salió muy golpeado este domingo, ¿no? De las elecciones, pero tiene la ayuda, tiene ese dinero, eso le da movimiento para estos meses, ¿no? Entonces en estos meses él debe aprovechar para moverse, y si sabe negociar esos movimientos, se puede ver relativamente beneficiado. ¿Por qué? Porque puede negociar el hecho de su posición de, ¿saben qué? Voy a llevar a cabo por estos meses estas políticas para apoyar temporalmente el salario, para apoyar temporalmente, para
inducir mayor empleo, voy a apoyar esto, ¿no? Pero esas no son las políticas del Banco Mundial, eso no es lo que receta el Banco Mundial. Tarde o temprano va a tener que revertir esa situación si es que que se ve mejor favorecido durante estos meses, ¿no? Okay. Y si lo logra, no va a poder pagar a tiempo. Va a tener que renegociar, su posición, su deuda con el Fondo Monetario Internacional. En dado caso de que gane él, que como tiene el poder económico y tiene el respaldo, ¿no? Tiene a los medios de su lado, claro. ¿No? Si tú recordarás, hacen mucho escándalo con México, con la entrada de Andrés Manuel López Obrador. No es apología a Andrés Manuel de mi parte, ¿no? Hacen mucho escándalo. Venía esta señorita Gloria Álvarez a decir que se iba a acabar el mundo una vez que AMLO le pusieran la banda presidencial, y no fue así. Si tú comparas Argentina y México, estamos en el paraíso a comparación de los argentinos. Y eso que es nosotros tenemos 20 por dólar, y ahorita lo que nos comentas es que ellos tienen 66 por dólar. El triple. Ese es el triple, nuestra moneda, digamos, no estamos como quisiéramos, pero tampoco estamos como otros países. Sí, y esa paridad que tenemos de dólar no está alimentando la deuda pública al nivel y al ritmo en el que está alimentando a la deuda pública argentina, ¿no? Entonces estamos en el paraíso a comparación de ellos, pero ¿contra quién hubo más problemas mediáticos? ¿Contra quién se manejaron más los medios? Yo pregunto, ¿contra Macri o contra Andrés Manuel? La respuesta la conocemos todos, ¿no? Y actualmente, a pesar de que se tienen esos resultados tan pobres, tan bajos, vayan a ver cualquier indicador macroeconómico argentino, y ha decaído a través de estos casi 4 años que está en la presidencia, ¿no? Ha caído tanto, y entonces a pesar de eso no se tiene a los medios hablando en contra de Macri, ¿verdad? No es un sacrificio para los reporteros el señor Macri, ¿no? Hay muchos que lo están respaldando, va a tener dinero para jugarse ese respaldo, ¿no? Y después no creo que pueda solventar esa deuda, ¿no? Todos, incluso Fondo Monetario Internacional, están haciendo previsiones adversas para Argentina, ¿no? En estos meses. Si en el caso en el que no gane Macri, ¿no? En el que no aproveche esa posición que tiene, le va a tocar un escenario mucho peor al ganador, porque es una persona, porque va a entrar alguien que se negó a negociar con el fondo y que tiene una economía que esté en una posición sumamente adversa. Bien, bueno, pues hasta aquí el tema, interesantísimo, hemos aclarado muchísimos términos. Me parece que Javier nos logra dar una gran explicación. Bueno, tal vez lo invitaremos ahora para hablar acerca de la deuda en el caso mexicano, ¿no? Nosotros también tenemos ese problema. Una cuestión, tal vez en otro programa que abordaremos. Rápido, Javier, repítenos dónde te pueden encontrar por una asesoría, por alguien que esté interesado en tus servicios, redes sociales, números telefónicos. ¿Dónde te pueden encontrar y localizar? Claro que sí, miren, mis redes sociales, ahorita en la que me manejo públicamente, es Facebook, Javier Smith. Ahí me pueden encontrar como Javier Smith, me pueden mandar un messenger ahí, también me pueden pueden escribirme a mi correo, javier.emar@gmail.com, okay. Emar con H, Javier Herrera Martínez. Okay. Sí. Perfecto, pues te agradecemos mucho, Javier. Ojalá nos sigas acompañando en Mundo Multipolar para darnos estas grandes explicaciones, a mí y a todo nuestro público que nos está viendo. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por nuestra parte es todo. Nos vemos. Hasta luego.